televidentes, vamos a vivir uno de los eventos musicales más importantes con los que cuenta el departamento de Caldas. Me refiero al Festival Nacional del Pasillo Colombiano. Todo en homenaje a tres ilustres músicos humildes campesinos que llevaron en alto el nombre de Aguadas por todas las latitudes, los hermanos Hernández, Héctor, Gonzalo y Francisco. No fue nada fácil para estos tres aventureros conquistar grandes teatros para robarse el mejor de los regalos para un artista, el aplauso. A lo largo de varios capítulos conoceremos sus vidas, sus peripecias, sus éxitos, sus viajes que les permitieron conquistar el viejo mundo. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más donde recordaremos a estos grandes cultores del folclore colombiano, porque con el tiple, la guitarra y la bandola se convirtieron en leyenda y aquí recordaremos sin lugar a dudas sus memorias. Así comienza pues esta gran aventura llamada Pasillo Colombiano y la historia de los hermanos Hernández. Bienvenidos. En Aguadas, departamento de Caldas, nacieron Héctor, Gonzalo y Francisco en el hogar de don Rafael Hernández y doña Domitila Sánchez. En 1898 nació Héctor el mayor, Gonzalo el 4 de septiembre de 1899 y Francisco el 28 de abril de 1903. En la escuela se educaron con don Pedro Antonio Garcés y en el colegio con Daniel Echeverri. Desde pequeños, los 6 hijos y las 4 hijas del matrimonio Hernández Sánchez aprendieron a querer la música y a tocar los instrumentos de cuerda. Fueron conocidos cariñosamente en su Aguadas natal como los Grillos. Del nutrido grupo familiar se desprendió el trío de los niños Hernández en 1910. Héctor tenía 12 años, tocaba la guitarra. Gonzalo, 11 años, ejecutaba la bandola. Y Pacho, 7 años, interpretando el tiple. Tiempo después, con 6 compañeros más, conformaron un conjunto musical para amenizar las fiestas del centenario de la independencia de Colombia, celebradas el 20 de julio de 1910. La primera vez que Héctor, Gonzalo y Francisco, Pacho Hernández, se presentaron en público en su pueblo natal. Lo hicieron como integrantes del coro de la parroquia de la Inmaculada. El padre José Domingo de la Columna Mejía los convocó luego para participar con sus canciones en los actos protocolarios por la llegada de la luz eléctrica al lugar. Algunos textos recuerdan cómo esa noche se encendió un bombillo en el centro de la plaza principal para beneplácito de los presentes. Otras anécdotas se tejen en torno a estos insignes músicos aguadeños, entre ellas la persecución hecha por el alcalde de la época, general Estanislao Henao, quien por dar una serenata los mandó a encarcelar porque perturbaban el sueño de los habitantes con esa bulla. Sus padres vinieron a hacer el reclamo al alcalde y también fueron aprehendidos. En un artículo escrito por aquellos años se dijo: cuando cargaron las mulas y levantaron todas sus toldas, los viejos arrieros se toparon con 3 acompañantes que no habían sido invitados al viaje. Calzaban alpargatas nuevas y a la espalda sus grandes tesoros, el tiple, la guitarra y la bandola. Se dirigían a la ciudad de Manizales, capital del recién fundado departamento de Caldas. Corría el año 1905. Recurrimos a una entrevista realizada a Sofía Elena Sánchez Messier, descendiente directa de los hermanos Hernández, y esto comentó en aquella ocasión sobre la travesía de los Grillos.
un valioso proyecto que recoge anécdotas y la vida de los hermanos Hernández. Interesante. ¿Y qué te comentaban tus abuelos, tus familiares, los más allegados, tus padres, de los hermanos Hernández? ¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué no lo explicamos a los televidentes? ¿De dónde viene esto de los grillos? De los hermanos Hernández escuché las historias fantásticas de sus viajes y travesías por el mundo. De parte de mi papá, de mis tías, de todos los que los conocieron, porque yo no los conocí, ¿sí? Yo nací cuando el último de los Hernández murió. Pero esa historia de ellos y esas fotografías en blanco y negro bellísimas que por ahí les vamos a compartir a nuestros queridos, los que nos están escuchando, pues entender que con la música y con la música colombiana y con esa bandola, el tiple, la guitarra, con las cuerdas y con la guitarra que yo tocaba de niña, entender que con ese instrumento yo podía viajar por no solo Colombia, sino el mundo, me cambió a mí la vida y me hizo anhelar ser músico desde niño porque tenía una alternativa distinta a lo que tenía en Santa Marta como entorno musical, ¿sí? O sea, en Santa Marta la música, estoy hablando hace muchos años, más de 50, la música no era algo de lo que tú pudieras vivir dignamente. Y el músico estaba allí como en un rango muy importante, pero en el que no se podía pues sobrevivir más allá de una serenata, una tamboreada y menos de la guitarra que yo tanto amaba. Entonces para mí los Hernández fueron un pilar muy importante en la medida que me fueron narrando los acontecimientos y fui conociendo esos recortes de prensa y esa información tan valiosa que ellos dejaron, ¿sí? ¿Y por qué me preguntas la travesía de los grillos? Cuento esta historia con muchísima emoción porque es el motivo del que yo estoy aquí siendo músico. En el año 1968, hacia abril del 68, Pacho Hernández, el último de los hermanos Hernández, se fue con su hermano menor, Óscar, a Santa Marta. Llegó a visitar a sus primos queridos que tocaban guitarra, que hacían música. Y Pacho quería que sus primos, mi papá y mi tía Graciela, grabaran unos temas, unas composiciones de él en una producción discográfica. Él se las enseñó, pasaron días estudiando, ensayando y todo. Tan de buenas, Jorge Hernán, que en esa casa había una grabadora de carrete abierto. Era una casa al frente de la playa. Eso era paradisíaco. En una playa que todavía no estaba muy construida, o sea, casi que sola. Y había una grabadora de carrete abierto Tascam, es que la tengo en la memoria. Y había una sala de música, un lugar donde se sentaba y estaba todo hecho para que escucharan música. Y allí se hizo la grabación de esos temas que el maestro Pacho Hernández quería que ellos grabaran en una producción que él iba a producir. Bueno, la cinta quedó allí y Pacho Hernández, año y medio, un poquito menos de eso, muere y queda la cinta. En ese momento mi mamá estaba en embarazo de mí, yo estaba en la pancita y permanecí toda la grabación, hice todo el ensayo. Y tal vez por eso esa música que escuché desde niña, que luego pasaron en un formato de cassette, porque esa cinta rotó por toda la familia. Mírenle, Pacho grabó esto, era tan bonita esa música que la terminamos oyendo muchas veces y ellos la cantaban y eso era como esas glorias, no es que esto es de Pacho, cada vez que decían Pacho era como que había que quitarse el sombrero, había que inclinar la cabeza, había que hacer algún acto de solemnidad, pues en respeto a ese personaje tan importante. Y mi papá me decía, es que tú no te imaginas el músico que era Pacho Hernández y tú no te imaginas el guitarrista que era mi papá, es decir, mi abuelo. Mi papá llegaba a trabajar y cogía la guitarra y tocaba guitarra clásica. Yo, pero papá, ¿dónde aprendió mi abuelito a tocar eso si yo estoy tratando de aprender y no tengo dónde? Ahora, ¿dónde aprendió mi abuelito a comienzos de siglo a tocar guitarra clásica? Eso es algo que yo nunca supe, que jamás se resolvió, Jorge, pero yo entiendo que como la música hacía parte del equipaje del arriero, de nuestros arrieros, de nuestros Sánchez, entonces la música fue transmitida de hijos, de padres a hijos, abuelos a nietos, tal y como lo hicieron conmigo. Y hay historias que yo no sé, pero supongo que eso era fundamental para que una persona en Santa Marta, hacia el año 1950 o 40, tocara guitarra clásica a sus hijos. Eso es algo fuera de lo normal, ¿sí? En el Aguadas del Ayer, recordar es vivir en su noticiero del canal Teleaguadas. Los hermanos Hernández, en su primera parte. Héctor, Gonzalo y Francisco nacieron en Aguadas
Y para irnos ambientando un poco en el máximo certamen que tenemos los aguadeños, como lo es el Festival Nacional del Pasillo Colombiano, conozcamos algo de sus vidas. Los hermanos Hernández nacen entre 1895 y 1905, en el hogar de doña Domitila Sánchez de Hernández y don Rafael Hernández. En la escuela se educaron con don Pedro Antonio Garcés y en el colegio con don Daniel Echeverry. En la niñez se formaron con Alfredo Sánchez. Con 6 compañeros más conformaron un famoso conjunto musical para amenizar las fiestas del centenario de la independencia de la República de Colombia, celebradas el 20 de julio de 1910. Según un artículo publicado en el mes de diciembre de 1943 por el diario El Tiempo, Gonzalo Hernández relató: llegamos una tarde con los arrieros. Estábamos muy cansados luego de la dura travesía. No teníamos ni una sola moneda e improvisamos de inmediato una tocata, pero no nos alcanzó ni para la más mala posada. Esa noche dormimos en una trastienda de Gilberto Upegui, sobre la pila de café. Incluso nos arropamos con los costales. Al otro día, un poco más descansados, dimos insigne serenata donde nos ganamos 3 pesos. Con lo recolectado, compramos finos instrumentos musicales por un valor de 4 pesos con 50 centavos. Allí por un tiempo trabajamos y estudiamos. Formamos una escuela de enseñanza de tiple llamada Chispas. Llegaron alumnos de las mejores familias de Manizales. Ya sobre 1918 cayó sobre uno de los hermanos Hernández la amenaza del servicio militar y no podíamos perder a uno de nuestros integrantes, pues nuestros sueños eran muchos. Viajan al Quindío con sus canciones, luego deciden aventurarse para Cali, donde trabajaron incansablemente. Y es allí donde conocen a un capitán de un barco, cautivándolo con su música. Ya en 1920, el trío queda conformado definitivamente. Las correrías de los grillos empezaron en Manizales hacia 1921, cuando se vincularon al circo español llamado Hermanos Riego, donde para sobrevivir debían realizar menesteres no muy musicales, por cierto: regarle aserrín a la pista, hacerle aseo a la jaula de los leones, cuidar los otros animales amaestrados, limpiar silletería y muchos más. El circo los llevaría por Barranquilla y Cartagena en la costa atlántica. Llegaron a Venezuela de manera irregular, pues al menos uno de ellos era menor de edad y no tenía pasaporte. El embajador colombiano en Caracas, doctor Pomponio Guzmán, cuando supo de la situación ilegal de estos 3 aventureros, los dotó del documento. Tiempo después decidieron retirarse del circo. Luego de ser deportados de Venezuela, los hermanos Hernández encaminaron sus pasos hacia Santa Fe de Bogotá, presentándose en las ciudades cercanas a esa ruta como Pamplona, Bucaramanga y Tunja, y llegaron a la capital del país, donde el Teatro Colón contó con la presencia del presidente de Colombia de la época, el general Pedro Nelo Espina. Los hermanos Hernández sintieron la necesidad de visitar a su familia y regresan a la ciudad de Manizales. Recorrieron Cali y Buenaventura, siguiendo luego a Panamá en 1921. Al querer salir del país, tuvieron problemas nuevamente, ya que Pacho Hernández era un menor de edad y aún alteraron sus documentos de alguna manera para que pareciera con más años. Pasaron luego a San José de Costa Rica e invitamos a Gustavo Adolfo Jaramillo Domínguez para que nos cuente sobre un circo famoso, el Circo Hermanos Hernández, donde precisamente se pudieron mostrar lo que fue esa época del circo de los hermanos Hernández, ya que ellos iniciaron su vida artística en un circo.
Sofía tuvo la idea de plantearle al festival la presentación de un circo, y lo llamó el Circo Hermanos Hernández. Y una forma como de recordar el inicio de los Hermanos Hernández, porque ellos arrancaron con un circo que se llamaba el Circo Riego, exactamente. Entonces Sofía se le ocurrió y trajo una propuesta pedagógica muy interesante, muy bonita. Aquí la persona que estuvo con ella armando todo el rollo y la parte logística, hay que hacerle mención a Estefanía Díaz, una antropóloga que trabaja con la alcaldía y que está haciendo un trabajo sobre la memoria del Festival del Pasillo, ¿no? Fue maravilloso ese trabajo, bellísimo ese trabajo. Tenían 150 sillas, pues, y hubo 4 funciones un día, otro día 2, eso se llenó. Los niños, yo estuve allá y estaba aterrado de la capacidad de los niños absorber todo este universo. Desde un principio, cada uno de los hermanos Hernández asumieron un rol especial que garantizaría el éxito del grupo en tanto empresa artística. Héctor era el ejecutante más virtuoso y llamativo en la escena. Gonzalo fungía como albacea y cuidaba celosamente cada peso adquirido. Y Pacho, el más locuaz y ocurrente, conseguía fácilmente contratos y fechas. No contento con la ejecución de bambucos y pasillos en su formato tradicional, a Héctor se le ocurrió, entre otras cosas, hacer un xilófono con botellas de coñac. Lo llamaron botellófono y extraerle música a un serrucho, frotándolo con un arco de violín. El fantasmagórico sonido de ese instrumento quedó registrado para la posteridad en algunas de las casi 220 grabaciones que los hermanos Hernández realizaron para RCA Victor en Estados Unidos. En su gran periplo musical, los hermanos Hernández viajaron a Santo Domingo para continuar a Cuba. Luego México sería su ruta a seguir, donde dejaron honda huella. En 1926 estaban los Hernández en Los Ángeles. Francisco presentó otra novedad musical, el arpa guitarra, con un repertorio bastante variado. Cantaban temas mexicanos para variar un poco su repertorio. Tras una exitosa temporada mexicana y luego de pasar 2 meses más de gira por Australia en 1927, los Hernández pisaron Estados Unidos. Allí Gibson, el fabricante de guitarras, dotó a Héctor de un extravagante híbrido llamado guitarra arpa, que asombró al público y a la vez lo convirtió en el primer artista colombiano en recibir el patrocinio de una marca multinacional de instrumentos. Hacia 1928 vivieron en Nueva York por varios años y para 1929 grabaron con el sello Victor. Realizaron por ese año presentaciones ante el embajador de Colombia, doctor Enrique Olaya Herrera, y ante el presidente de los Estados Unidos de la época, Herbert Hoover. Sus presentaciones en Nueva York incluyeron escenarios como el Rivoli, Paramount, Capitolio Orpheum, Palacé, Roxy, entre otros. Se dice que ante la ausencia de sus hijos, doña Domitila fue a Nueva York a visitarlos. Allí estuvo algún tiempo en la historia contada el 6 de julio del año 2015. Se hizo referencia al papel del padre de los hermanos Hernández, quien también fue músico. Además, las anécdotas en la vida de Héctor, Gonzalo y Francisco son variadas. Veamos. Se dice que don Rafael, el papá de los hermanos Hernández, también fue un músico prestigioso. De él heredaron su vena musical. Muchas anécdotas se tejen alrededor de estos insignes músicos aguadeños.
Persecución hecha por el alcalde del momento, el general Estanislao Henao. Simplemente por dar una serenata en Aguadas, fueron encarcelados por perturbar el orden público. Ya en la cárcel, vinieron sus padres a reclamarlos y rescatarlos, y también a ellos los encarcelaron por insulto y abuso a la autoridad. Según datos biográficos de los hermanos Hernández, de Nueva York pasaron a Lisboa en Portugal, seguidamente a la madre patria España. Dejaron lo mejor de su repertorio, pasando por Francia, Inglaterra e Italia, donde fueron muy aclamados y ovacionados. Pero estando en Marruecos, los sorprendería la Segunda Guerra Mundial. Por tal motivo, se embarcaron para Río de Janeiro. Con sus instrumentos, llegaron a Montevideo y luego a Buenos Aires, en Argentina, donde realizaron una larga temporada. Pero veamos ahora el video del tema de Pacho Hernández, el ritmo de bolero, Vine a buscarte, que hace parte del álbum La Travesía de los Grillos, con Sofía Elena Sánchez Messier. Vine a buscarte, loco de contento, mas no te he encontrado. Vine a buscarte, pero me dijeron que te habías marchado. Cuando preguntaba, la gente ocultaba toda la verdad. Ellas me miraban como si sufrieran con mi soledad. Vine a buscarte y mis ojos se fueron derramando llanto. Yo no comprendía por qué te marchabas si te amaba tanto. Ahora mi vida será una condena llena de dolor. Me mata tu ausencia, no puedo, no quiero vivir sin tu amor. Y mis ojos se fueron derramando llanto. Yo no comprendía por qué te marchabas si te amaba tanto. Ahora mi vida será una condena llena de dolor. Me mata tu ausencia, no puedo, no quiero vivir sin tu amor. Me mata tu ausencia, no puedo, no quiero vivir sin tu amor. Estando en la capital del Perú, fueron llamados con suma urgencia por el embajador colombiano en México, que quería presentarlos en una película que se filmaría sobre la vida de Simón Bolívar. En ella actuarían Julián Soler, quien haría el papel del Libertador, Marina Tamayo, Pedro Armendáriz, entre otros. Interpretaron 3 bambucos en la película, que resultaría un rotundo fracaso.
Una anécdota bien importante en la vida de los hermanos Hernández ocurrió a finales de 1941, cuando se le agotaba la existencia a Porfirio Barba Jacob, que tuberculoso estaba recluido en un hospital de México. El cónsul colombiano Carlos Casabianca tuvo la idea de llevarle una serenata al moribundo, con los hermanos Hernández, que conmovidos lo acompañaron con emoción en ese doloso momento. Le cantaron, entre otras, Van cantando por las sierras, y le preguntó Casabianca al enfermo, ¿cómo te sientes, Barba? Y le respondió, me siento como si reposara al fondo de una perla. Miguel Ángel Osorio Benítez, o Ricardo Arenas, como también se hizo llamar, falleció el 14 de enero de 1942. Había nacido en Santa Rosa de Osos el 29 de julio de 1883. Sofía Elena Sánchez Messier nos comentó en aquella entrevista que realizamos aquella noche sobre este título, Los hermanos Hernández de Aguadas Caldas, los arrieros de la música colombiana en el siglo XX. Su respuesta nos permitiría entender aún más sobre la grandeza que tuvieron estos insignes músicos. Ese fue el primer proyecto aprobado que me permitió tener el insumo económico y la institucionalidad para que los hermanos Hernández fueran otra vez recordados en el lugar que la historia les debe, el lugar de la historia de Colombia. Los arrieros, porque para mí la arriería es un sinónimo de emprendimiento, aventura, decisión, coraje, valentía, o sea, todo lo que significa el tener que dejar una tierra para ir y moverse a otras. Es ir sin regreso. No hay posibilidad de devolverse. El arriero llega, construye, se adapta, aporta. Es decir, la arriería para mí es un proceso muy, muy interesante dentro de todos los procesos interesantes migratorios dentro de nuestro país, Colombia. Para mí la arriería, de verdad, y hay muchos estudios al respecto de por qué es una situación bien particular. El arriero para mí es el valiente, ¿sí? Es la persona capaz de atravesar cualquier dificultad, ¿sí? De la música colombiana, porque ellos representaron la música colombiana en el mundo, los hermanos Hernández. Del siglo XX, porque su trayectoria empezó hacia 1915, que se formó el trío, profesionalmente en el 21 y terminó hacia el año 1947, cuando falleció el mayor de ellos, que fue el guitarrista Héctor. Por eso titulé Los hermanos Hernández, los arrieros de la música colombiana del siglo XX, porque creo que sintetizan lo que yo considero han sido ellos, que es difícil definirlos, pero ellos siguen siendo arrieros. Ellos tenían esa visión, Jorge Hernán, ellos iban, abrían trocha, abren camino y no había posibilidad de vencerse, de rendirse, de ir para atrás, de la derrota. No existe en la cabeza de un arriero, y menos de los Hernández. Y vale la pena recordar un pequeño dato curioso. Sofía Elena Sánchez Messier es descendiente directa de los hermanos Hernández en su cuarta generación. Los hermanos Hernández regresaron a Colombia en 1943 por Buenaventura e hicieron una corta temporada en Cali para luego seguir a Manizales, en donde se reencontraron con su señora madre. Ya había fallecido su señor padre. Regresaron a su tierra natal, Aguadas, donde fueron objeto de un gran recibimiento. Desafortunadamente, cuando estaban en Aguadas, recibieron la triste noticia del fallecimiento de su señora madre y regresaron por tal motivo a la ciudad de Manizales para despedirla. Pero Héctor, el 5 de mayo de 1948, viajó a la eternidad, a la inmortalidad, situación que determinó la disolución del trío, pese a que muchos colegas guitarristas se ofrecieron para ocupar su lugar. Aquel día 6 de julio del año 2015, así contamos el viaje de los hermanos Hernández. Nos deleitaremos ahora con el torbellino Arre Buey, del álbum La Travesía de los Grillos, de la cual hace parte Sofía Elena Sánchez Messier.
te canses, voy lucero, que allá atrás de la colina te espera tu buen potrero, te espera tu buen potrero y a mí me espera mi china. Arre buey, arre buey. Y le merca unas cosas a mi chinita dorada, que va a sentirse una reina de toito lo engalanada. Y a mi chinito querido también le hice su mercado, un vestido azul marino pa' verlo que ni pintao. Arre buey, arre buey, arre buey, arre buey. Eso, muy bien. Ya lo altico se divisa, lo masito en el sendero, mi linda casa pajiza, ¿dónde está lo que yo quiero? Ay, virgencita querida, nos colmao de favores, los tres estamos en la vida, sin penas ni sin sabores. Arre buey, arre buey, arre buey, arre buey. Todos. Arre buey, arre buey. En 1920, siguiendo la ruta de los arrieros y colonizadores, los hermanos Hernández alzaron un vuelo con sus instrumentos musicales, el tiple, la guitarra y la bandola. Marcharon a la ciudad de Manizales en busca de nuevos horizontes. El viaje por caminos de herradura de difícil acceso fue llevándolos poco a poco a diferentes posadas y lugares donde pedían comida y alojamiento y dormida. Con su música pagaban las cuentas, deleitando a los invitados con sus hermosas melodías. Tras el fallecimiento de Héctor, Pacho Hernández continuó su vida en Bogotá y se dedicaría a la representación de artistas. Gonzalo se estableció en Medellín para dedicarse a la enseñanza y poco antes de morir, en 1958, dejó grabado el primer disco de tiple solista en la historia, que no alcanzó a ver impreso. Acompañaría la primer grabación que harían los tolimenses, Emeterio y Felipe. Continuaría dando conciertos de bandola y de tiple. Haría su debut como solista el 24 de octubre de 1954 en el Teatro Colón de Bogotá. Pacho, por su parte, promovió entre amigos músicos y políticos las primeras leyes de propiedad intelectual para la música, esfuerzos de los que se desprendió la creación de Saico. Lo más bello de toda esta historia es que los restos mortales de los hermanos Hernández descansan en el cementerio San Jerónimo de la localidad. Se realizó una solemne procesión por las calles del pueblo gracias al alumnado del ayer Colegio Francisco Montoya. Pacho Hernández fue prácticamente el compositor del grupo. Se hace necesaria a los jóvenes estudiantes de los planteles educativos inculcarles el amor
por la lápida donde reposan estos insignes músicos. En cada festival del pasillo se realiza una ofrenda floral a su tumba, como una acción de gracias a Dios por su valioso legado musical que se conserva hasta nuestros días. La historia nos dice que los hermanos Hernández pagaban sus cuentas en hoteles con sus voces e instrumentos musicales. Ya en la ciudad de Manizales, los hermanos Hernández conformaron un grupo musical que se reconoció como Arpa del Ruiz en el año 1921, gozando de muy buen reconocimiento y fama en la capital de nuestro departamento de Caldas. Los hermanos Hernández viajaron desde allí hasta Buenaventura, en donde momentáneamente tuvieron que cambiar su nacionalidad porque, siendo tan jóvenes, no les permitían salir del país. Llegan los hermanos Hernández a los Estados Unidos, a la misma Casa Blanca, donde amenizaron con su música al mismo presidente del momento, Teodoro Roosevelt, siendo aplaudidos y homenajeados por tal hazaña. El Festival Nacional del Pasillo Colombiano reúne a los más selectos intérpretes de la música colombiana y existe una categoría coreográfica que le da mucho más realce a este magno evento. Doña Luz María Motato Becerra es la responsable, en compañía de su esposo, el licenciado Hernando Valencia Aguirre, de escoger lo mejor para que se puedan llevar el premio a la excelencia. Invitamos a nuestro programa a doña Luz María Motato, porque su testimonio es clave para dar veracidad a nuestras afirmaciones. Bueno, son ese modelo de personas que vivieron de la música y que fueron unos constantes luchadores, demostrando que a pesar de haber nacido en una población en ese entonces muy pequeña, muy aislada del resto como de toda este progreso en las ciudades, ellos lucharon, fueron más allá de Colombia y llevaron ese nombre grande no solo de Agua, sino fue de Colombia a través del mundo de la música. Lo más importante fueron, como nos llamamos nuestros embajadores de la música, pero ellos vivieron de la música, o sea que la música es otra industria, otra forma de uno poder surgir y vivir en la vida. A pesar de la época del tiempo, fueron grandes cultores de lo mejor de folclore, a tocar diferentes instrumentos e inventarse inclusive otros para llevarlo más allá de nuestras fronteras. Sí, ellos, sabemos que el famoso serrucho fue un nuevo, digamos, instrumento o herramienta que ellos utilizaron también para producir música. Y llevaron de toda Colombia, llevaron música. Sabemos que nosotros en Aguada le rendimos homenaje por ser músicos, pero lo que ellos menos tocaron fueron pasillos. Doña Luz María, ¿cómo se maneja la parte coreográfica dentro de los festivales del pasillo? Bueno, es también llevar la danza a la par con la música, porque decimos que existieron juntas. Cuando son un tiple, una guitarra y una bandola, creemos que eso generó movimiento en el cuerpo, ¿sí? Y realmente, si uno se quiere movilizar, no puede hacer sin música. Por eso decimos que para la danza siempre está la música. En este festival es uno de los más importantes de Colombia, en considerar además el concurso de coreografía. Porque acá, aparte que hay concurso de intérpretes de la música del pasillo, hay concurso de coreógrafos de pasillo. Y eso ha sido muy renombrado y muy reconocido a nivel nacional y seguimos haciéndolo. Porque la danza del pasillo va mucho con nuestra historia, con nuestros primeros años de la nueva república, con la colonia y sobre todo con nuestra región andina. Hablar de pasillo es hablar de ese vals que nos llegó de Europa, pero que acá fue, digamos, acomodado a un paso más pequeño, un paso más corto, pero se llama pasillo, pero es un compás de 3x4, y imitando las grandes fiestas que trajeron desde Europa, acá entonces se acomodó y se volvió nuestro. Y lo que entonces tenemos como pasillo de salón y el pasillo fiestero, que cada día tiene mucha más rapidez. Este año va a ser un momento importante porque vamos a analizar de esa rapidez grande que le estamos colocando al pasillo. Doña Luz María, desde el aula de clase, usted como educadora, como docente que ha sido, ¿cómo inculcar, cómo rescatar y perpetuar? ¿Cómo a estas nuevas generaciones inculcarle más ese amor por el pasillo y conocimiento de los hermanos Hernández? Bueno, en esa cátedra de Aguadas o cátedra de la agüeñidad hay que hablar de ello. El que no genera identidad no genera amor por lo propio. Por lo tanto, sí hay que hablar de los hermanos Hernández, de los orígenes del pasillo, de los gestores del pasillo,
de esa fiesta tan grande que tenemos en nuestro municipio. Y sobre todo, hay que gestarla como es, una fiesta 100% cultural. Porque pronto ahora los niños se nos están, y los jóvenes, yendo mucho que la fiesta del pasillo no es la fiesta de la parranda, la fiesta de la música, el despecho. No, no solamente es eso. La fiesta del pasillo es una cosa muy diferente y que nos ha hecho grandes, es cultivar ese folclore nacional y así nos inculca. Hay momentos para cada una de las festividades. Yo siempre digo que las fiestas del pasillo son la mejor forma de enseñarle a los muchachos la identidad por la cultura colombiana, por el folclore colombiano, perdón. Y que debe ser un espacio exclusivo para ello. ¿Cómo cultivar entonces, según sus palabras, ese semillero, ese renuevo generacional para que ese pasillo colombiano, ese ritmo nuestro no se pierda? Bueno, desde nuestras aulas de clase hay que incluir el folclore, hay que dar música también, música de pasillo y música del resto de lo que es nuestra región andina y folclórica, que ellos aprendan a identificar que Colombia es rica en todas las manifestaciones musicales, pero también en la parte dancística y que particularmente hay que enseñarles desde el aula de clase. En folclore hay que enseñarles a bailar pasillo, pasillo de salón, pasillo fiestero, pero el pasillo. Hay que estudiarlo, porque si uno no es realmente bien juicioso y estudiar todo lo que nos dice a nivel de la historia, hay unos compendios grandes en el país de lo que es el pasillo, porque el pasillo lo hay en Aguadas, en esta región andina, pues que hay pasillo chocuano, pasillo de San Andrés, pasillo del sur de Colombia. Vamos a poder ver este año varias demostraciones de ello. Y sobre todo con los pasilleritos, que son un ejemplo grande de los niños que vienen a danzar pasillo. Y vienen de diferentes regiones. Ellos lo que estamos buscando es cómo bailan el pasillo en su región. Entonces vamos a tener desde Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Santander, Tolima, Neiva, Caldas, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca. Todos estos nos van a venir a danzar pasillo y la meta es que sea el pasillo de su región. Y así mismo entonces, para que también en Aguadas tengamos como ese, lo nuestro, ese amor tan claro y conciso por el pasillo de nuestra región andina. Para terminar, doña Luz María, el papel de Danzas Pipintá en todo este bagaje del pasillo colombiano. Bueno, nosotros hemos sido toda la vida, desde hace muchos años, digo, hemos sido porque yo hago parte como la historia de Hernando y la familia Valencia Aguirre, que han estado siempre muy en las danzas, pero desde que estamos en el Festival del Pasillo, hace 30 años, desde el 91, exclusivamente, con mucha más profundización en pasillo. Interpretamos de todas las danzas del país, pero sí nos hemos convertido en unos verdaderos embajadores del pasillo, el pasillo nuestro, el pasillo andino, el pasillo en el cual presentemos coreografía que remonta la historia de por qué Aguadas es la capital del Festival Nacional del Pasillo Colombiano. Ya es hora de que los aguadeños y aguadeñas, músicos y músicas en danza y en interpretación de ritmos del pasillo colombiano se arriesguen a participar y a competir con lo mejor del país en música colombiana, en este caso pasillo. No, sí, y lo hemos hecho. Hemos ido a varios sitios y vemos que también en parte musical hemos tenido presencia de muchos de nuestros intérpretes, en el Mono Núñez, por ejemplo, o que van a estar aquí en nuestro festival, músicos. No, ya se llevan a diferentes eventos los, digamos, nuestros representantes, nuestros embajadores de lo que es la música y la danza del pasillo. Esta ha sido la primera parte sobre la historia de los hermanos Hernández. Tengan la plena seguridad, amigos televidentes, que seguiremos investigando y consiguiendo más testimonios sobre su vida y su valioso aporte musical al país, al ser los embajadores del pasillo colombiano más allá de nuestras propias fronteras. Sea esta la ocasión, amables televidentes, para expresar nuestra condolencia, nuestro acompañamiento a nuestro patrocinador, el señor Abdul Yalil Salaverry González, por el fallecimiento reciente de su señora madre, doña María Rubelia González García, ocurrida en los Estados Unidos el pasado 31 de julio del año en curso 2023. Paz en su tumba, doña Rubelia, y su memoria quedará en nuestros corazones. Televidentes, feliz noche y los espero el próximo jueves con la segunda parte sobre la vida de los hermanos Hernández. Nos deleitaremos ahora con el bambuco No voy a quedarme, del álbum La travesía de los grillos, de la cual hace parte la maestra Sofía Elena Sánchez Messier, en la voz magistral de Nijiret Alarcón, una espectacular música e intérprete del folclore colombiano.
Feliz noche, muy amables y hasta dentro de 8 días. La verdad, no voy a quedarme a esperar lo que no puedes darme. No hablaré de tus ojos ya más, que se empañan si digo otra vez que debemos dejarnos y hacer de este amor un recuerdo. Con dolor se nos dio la vida, rara mezcla de dicha y tristeza es la cruel alegría. ¿Cómo entonces te cuesta aceptar que el final es posible? Si pensando tan solo en llegar ya tenía que irme. Te amo, no tengas dudas, vida. Verás si es verdad que todo gira. Tal vez una madrugada el destino sorprenda tu alborada con un nuevo abrazo para tu alma. Me voy, no volveré a verte, vida. Me voy sin adiós, sin despedida. Sé bien que sin duda el dolor te ciega, que me harás una y mil promesas que nunca, aunque quieras, cumplirías. Con dolor se nos dio la vida, rara mezcla de dicha y tristeza es la cruel alegría. ¿Cómo entonces te cuesta aceptar que el final es posible? Si pensando tan solo en llegar ya tenía que irme. Te amo, no tengas dudas, vida. Verás si es verdad que todo gira. Tal vez una madrugada el destino sorprenda tu alborada con un nuevo abrazo para tu alma. Me voy, no volveré a verte, vida. Me voy sin adiós, sin despedida. Sé bien que sin duda el dolor te ciega, que me harás una y mil promesas que nunca, aunque quieras, cumplirías.